Adelante, hermano siervo. Gloria a Dios. Bienvenido, que Dios le bendiga. Estimados contrayentes, estimados padrinos, familiares de los contrayentes, toda la digna concurrencia, en el nombre del Señor, buenos días. Amén, hermanos. Ha llegado el momento para poder compartirnos la palabra de Dios. Ha llegado el momento para escuchar el mensaje de la salvación. Ningún pastor, ningún predicador va a leer de cualquier libro político. No nos va a compartir, hermanos míos, de cualquier dogma. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Amén. Abramos nuestra Santa Biblia en el libro de San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Amén. Un pasaje muy conocido que muchos de ustedes hasta de memoria saben. Gloria a Dios. San Juan capítulo 2 está en el Nuevo Testamento. Compartan la Biblia con los que no tienen. Compartan la Biblia con los que no tienen. Y vamos poniendo de pie, estimados hermanos, reverencia a la palabra de Dios, respeto a la palabra de Dios. Gloria a Dios. San Juan capítulo 2. Dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó el vino. La madre de Jesús le dijo: ¿no tiene vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Él le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces, gloria a Dios, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Asiento, hermanos, asiento. Por favor, presten atención, estimados hermanos. A la verdad, esta enseñanza es inmenso. Hablar de la familia es algo amplio, pero voy a hacer lo más breve posible. Estimados hermanos, antes de iniciar el santo matrimonio, antes de comenzar el mensaje, yo quisiera que pasen todos los familiares del varón a este lugarcito, acá rincón. Todos los familiares, papá, mamá, hermano, hermana, primo, tío, qué sé yo, del varón. Y de la mujer acá. Por favor, que se ocupen. De la novia para acá. De la novia para acá. De la novia para acá. Del varón para acá. Por favor, que se ocupen en el campo, hermanas, por favor, de los primeros asientos. Discúlpenme tan solamente por esta vez, por favor. Rapidito. La familia de la mujer. ¿No hay la familia de la mujer? De la novia, ¿no hay acá? Acá. Papá, mamá de la novia. Tío, tía, primo, qué sé yo. Abuelito, abuelita, no sé. A ver, toda la familia de la novia para acá. Sin hacer desorden, por favor. Ya. Aleluya. A ver. Ya estamos. Ya está. Asiento, hermanos. Asiento. Ya terminó.
Ya terminó, hermano diácono, por favor. Asiento, papá, asiento. Asiento, mamita, asiento. Asiento. Cómodamente, por favor. Aquí atrás hay cielo. Acá, ahí atrásito ya. Atrásito ya, por favor, papá. Muy tarde has venido. Aleluya. Estimados hermanos, asiento, mamá, asiento. Me estás haciendo perder la relación. Estimados familiares, amigos, vecinos que nos honran con su presencia esta mañana. En cierta ocasión, estimados hermanos, dos buceadores profesionales se decidieron casarse en la profundidad del alta mar. Entraron esta pareja, el sacerdote, los padrinos, los familiares, gloria al Señor, en una jaula metálica. Mientras el sacerdote ministraba el santo matrimonio, ¿está escuchando, mamita? Parece que no. Mientras el sacerdote ministraba el santo matrimonio, había tantos tiburones feroces que estaban rodeando a esta pareja. ¿Con qué fin? Con la finalidad de destruirlo. Lo mismo hoy en día, estimados amigos, hermanos. Hay tantos tiburones feroces que están rodeando al santo matrimonio con el fin de destruirlo. Hoy en día el matrimonio está en fracaso. Hoy en día el matrimonio está en crisis. Hoy en día el matrimonio está en conflicto. Hoy en día el matrimonio está en pelea. En la casa del rico, en la casa del pobre, hay problemas matrimoniales. En la casa del profesional, no profesional, hay problemas matrimoniales. Aunque vivas en la ciudad, aunque vivas en el campo, hay problemas matrimoniales. Cuando nosotros vamos a la puerta del juzgado de primera instancia, el esposo con su abogado, la esposa con su abogado, y los compadres queriéndose boxear. Y el pobre padrino ya no puede ni caminar. El cabello también como del cerdo, de vergüenza por culpa de los ahijados. Por supuesto, no estoy generalizando. Hay matrimonios también está como para premiarles. Hay matrimonios también está como para felicitarles. Pero muchos matrimonios están en conflicto. Amanecen, anochecen discutiendo, amanecen, anochecen peleando, de noche duermen juntos. Dos cuerpos unidos en un lecho, con diferentes pensamientos. Dos cuerpos unidos en una cama, con diferentes pensamientos. El esposo con otro pensamiento, la esposa con otra idea. Estimados hermanos, hay tantos tiburones que están rodeando al matrimonio con el fin de fracasarlo. La palabra de Dios que hemos leído en San Juan capítulo 2 esta mañana dice: había una boda en Caná de Galilea, había un matrimonio como hoy. Y para esto habían invitado al Señor Jesucristo, a su madre, a sus hermanos, a sus discípulos. Ellos asistieron a esa invitación. Mi pregunta: ¿cuál será el motivo? ¿Por qué el matrimonio está en crisis? ¿Por qué el matrimonio está en fracaso? ¿Por qué el matrimonio está en conflicto? ¿Por qué el matrimonio está en pelea? Si en el momento de enamoramiento hemos caminado, hemos andado brazo en bracito, viso en visito. ¿O yo nomás habría andado así? Yo creo que no. En el momento de enamoramiento hemos bajado la luna, las estrellas, el sol, hemos bajado. Varones, hermanos, amigos, en el momento de enamoramiento tantas promesas hemos hecho a nuestra pareja. En el momento de enamoramiento hemos sido especialistas para robar el corazón de la mujer. Hemos sido periodistas, especialistas. Yo te amo, yo te quiero, tú eres el regalo de Dios. No hay otra mujer como tú. Tú eres el agua, yo soy el pescado. Sin ti mi
si hago eso, ya me voy a pintar al Mancaro. A su nombre. A su nombre. A su bendito nombre. Pasaron años. Pasaron meses. El matrimonio está en conflicto. Estimados hermanos, ¿qué pasó? Terminó el amor. Se acabó el amor. Voy a hacer algunos ejemplos. Yo con mi enamorada nos sentamos en la mesa o en el parque, abrazaditos. Mi pareja me dijo: papi, a esa luna, a esa estrella que estaba alumbrando, la neblina está tapando. Es que no quiere que te mire tus hermosos labios, por eso está tapando. Llegamos al mismo parque después de unos años, ya no enamorados, sino casados. Me dice: papi, esa neblina está tapando a la luna. Sonsa, ¿no sabes? Mañana va a llover, pe. ¿Qué diferencia el anterior con el actual? Esto está pasando en el matrimonio hoy. Esto está sucediendo hoy en día en el matrimonio, hermanos queridos. Proverbios 15:17 dice: mejor es comida de legumbres donde hay amor que bueyes engordados donde hay odio, donde hay rencor. Aleluya. Hermoso sería, lindo sería tomar el agua de manzanilla con su canchita, pero con amor, con cariño. Tomar el desayuno, aunque sea agüita de cedro con su machca, aunque sea, pero con amor, con cariño. ¿De qué sirve? ¿De qué vale? En tu mesa hay mantequilla, hay pavo, hay queso. Hermano, hay carne gorda, todo. ¿De qué vale? Mujeres, les pregunto, ¿peleando comerás ese caldo? ¿Peleando comerás ese sándwich? ¿Peleando comerás? Yo creo que no, estimados hermanos. La esposa está sirviendo, los niños también están alrededor de la mesa. Ya están metiendo la cuchara a la boca los niños. Llega el Satanás, comienza a pelear. Los niños se escapan. El trozo que está comiendo la esposa se atraca en la garganta. Todos salieron. Dejaron. De cada unas horas el caldo se había congelado, moscas se había llenado. Esto está pasando en el matrimonio. Si esta pareja no hubiera realizado todavía su matrimonio civil, yo diría: mejor renúnciense. Todavía no lo hagas este matrimonio, diría. Pero lamentablemente ya realizaron su matrimonio civil. ¿Qué podemos hacer? Procederemos. Estimados hermanos, hermanas, dice la palabra que hemos leído. ¿Por qué está pasando conflicto? ¿Por qué hay pelea en el matrimonio? Vamos a ver las causas, los motivos. Uno de los motivos, esta pareja, este matrimonio, al Señor Jesucristo, a su madre, a sus hermanos, a sus discípulos había invitado. Y en esa boda, en ese matrimonio, faltó el vino, dice. El Señor Jesucristo convirtió agua en vino. Amén. Amén. Pero me pregunta, hoy en día, estimados hermanos, para realizar nuestro matrimonio, hasta con tarjeta invitamos al vecino, a la vecina, al primo, al tío, a la tía, a la familia, a todo el mundo invitamos. ¿Y quién hace una invitación al Señor Jesucristo? ¿Quién hace la invitación al Señor? ¿Quién dice en esa invitación: Señor, tú tienes que conducir el destino de esta pareja? Señor, tú tienes que estar presente en esa boda, en ese matrimonio. Nunca hemos invitado. Hemos invitado al hermano Ramón, hemos invitado al hermano Ángel para que toque teclado, hemos invitado al filmador, al periodista, pero nos hemos olvidado invitarle al Señor Jesucristo. Es por eso el matrimonio está en fracaso, es por eso el matrimonio está en crisis, es por eso en el hogar del matrimonio hay pelea, hay conflicto. Palma para Cristo. Otro problema, otra causa, gloria al Señor. Antes,
Faltó el vino, dice. ¿Qué significa esto? Al altar venimos, muchos de nosotros hemos venido dos ciegos, sin conocernos. Dos ciegos, con diferentes caracteres, con diferentes costumbres, con diferentes culturales, voy a decir. ¿Amén? Amén. Con diferentes, sin conocernos bien. Nos casamos, gloria al Señor, acompañado por una multitud, acompañado por la orquesta, por la música. Hemos recibido felicitaciones, hemos recibido los regalos, todo, tantas cosas, nos hemos gozado. Terminó la fiesta. Hermanos queridos, pasaron años, pasaron meses. El esposo dice: oh, esta mujer no sabía cocinar. Oh, esta mujer no sabe barrer su casa. Oh, esta mujer, gloria al Señor, no sabe planchar. Lo mismo la mujer también. Oh, este varón había sido mauromina, había sido golpeador, había sido haragán. ¿Y por qué no has dicho antes del matrimonio? ¿Y por qué no te has fijado antes del matrimonio todo eso? Cada esposo tiene su defecto, cada mujer tiene su defecto. Aleluya. Como alguien dice, el enamoramiento es ciego, el amor es ciego. No, no debe ser así. La Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña, antes del matrimonio, en el momento de noviazgo, debemos ver sus defectos de la mujer, tanto los defectos del hombre. Amén o no amén. Hermanos míos, joven señorita que me está escuchando esta mañana, usted puede tener tu amigo, ¿sí? Como hombre es natural, el hombre es social. Una mujer no puede estar sola, un hombre no puede estar solo, es social. Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. No dijo ayuda demonia, dijo ayuda idónea. Así es que, señorita, usted puede tener tu amigo. El amigo es la persona, es el joven que te respeta. El amigo es el joven que respeta a tu padre, a tu madre. El amigo no es el que te dice, el que te da besuqueo, el que te lleva a la parte oscura, no. El amigo, la amistad no debe pasar del codo más arriba. Señorita, me está escuchando, joven, me está escuchando. Porque el matrimonio está en fracaso. Algo falta al matrimonio. Venimos con diferentes costumbres, con diferentes tradiciones, con diferentes culturas, con diferentes costumbres. Vamos a hacer un ejemplo para ti, papá. Discúlpame, hermano. Voy a hacer ejemplo para enseñarles. Yo soy la novia, él es novio. Su mamá de él, la sopa hace bien salado. Saladito come él. En cambio, con mi mamá nosotros cocinamos casi sin sal, ¿no? Jamiacha nada más. Ahora nos casamos. Yo como soy acostumbrado de comer casi sin sal, ella también acostumbrado bien saladito. Ahora, ¿qué sucede ahí? Un choque, hermanos míos. Ya está, ahí comienza a pelear ya. ¿Cómo? ¿Has cocinado sin sal? Estabas echando su coca, el plato en la cabeza. Amén o no amén. Es que dos ciegos hemos venido al altar sin saber todo eso, porque no hemos conversado en el momento de noviazgo. Antes del matrimonio, porque no hemos conversado esto. Hay tantos para hablarles, me gana el tiempo. Estimados hermanos, faltó el vino. Para mí el matrimonio es como un artefacto lleno de engranajes. Estos engranajes no están bien encajados. Falta pulir, falta limar, falta limpiar, falta echar su aceitito, falta suavizar. Algo falta al matrimonio. Eso significa que faltó el vino. Algo falta al matrimonio. Estimados hermanos, ¿quién va a pulir? Ahora, ¿quién va a limar? ¿Quién va a limpiar? Solamente el Espíritu Santo. El matrimonio es trino. Dios, el hombre. Dios y la mujer. Si uno de ellos, de este trino,
si uno de ellos se aparta de Dios, bien el hombre o bien la mujer, ya viene conflicto en el matrimonio. Aleluya. Bien la mujer o bien el hombre se aparta de la mano de Dios, ya empieza conflicto en el matrimonio. Solamente las dos parejas estando en las manos de Dios, aunque el otro hace sensal, aunque el otro come bueno, salado, qué sé yo, hermano mío, siempre va a haber amor, comprensión, porque Dios mismo está ministrando a este matrimonio. Dios mismo está guiando a este matrimonio, hermanos queridos. Amén. Otro motivo, otra causa para que el matrimonio esté en crisis, para que el matrimonio esté en fracaso, está en Génesis 2:24. El hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su esposa. La esposa también a su esposo. Levanten la mano los que tienen nuera, yernos, levanten la mano. Ya pajo yo papa, maquito bari. ¿Por qué digo eso? Hermanos queridos, desde el momento que has hecho casar a tu hija, a tu hijo, tú ya no puedes tener en tu casa. Que vivan aunque sea en la cueva, que vivan aunque sea en un cuarto alquilado. La Biblia dice, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su esposa. Aleluya. Allí el hombre va a aprender a ser responsable. Allí el hombre, el novio, el esposo va a aprender a ser responsable, mamita. Desde el momento que haces casar a tu hija, bótalo de ahí a los dos. Que vivan aunque sea en casa alquilada. Que vivan aunque sea en la cueva. Si tú tienes amor, si tú tienes cariño, si tú sientes por tu hijo, por tu hija, allí alcánzale siquiera un pancito seco. Allí alcánzale siquiera una taza de agua. Hermana, hermana, los que tienen nuera, los que tienen yerno, usted no puede meterte a la vida de ellos. Estos dos son dueños de su destino. El esposo y la esposa, los dos son dueños de su destino. A pesar que soy padre, a pesar que eres mamá, tú no tienes derecho de intervenir en las cosas de ellos. Ellos pueden alquilar, ellos pueden prestar, ellos pueden vender. ¿Qué también pueden hacer? Los dositos. ¿Amén? Amén. Pero muchos suegros, muchas suegras, muchos cuñados, cuñadas intervienen en la vida de ellos, se meten a la vida de ellos. Eso es malo, hermanos queridos. Eso prohíbe la Biblia. Los dos son dueños de su destino. Pueden vender, pueden comprar, pueden prestarse, pueden irse, aunque sea fuera de Huancayo, qué sé yo, hermano mío, los dositos. Amén o no amén. Allí va a aprender el hombre la responsabilidad. ¿Qué cosa necesita? Falta sal, falta azúcar. ¿Qué falta? Allí va a aprender. Papá, mamá, nosotros no somos eternos. Tú no eres acero, tú no eres fierro. Tarde o temprano vas a morir. Amén o no amén. ¿Sí? No puede intervenir la tercera persona en la vida de ellos. No pueden intervenir la tercera persona en la vida de ellos. En el libro de Génesis encontramos la vida del primer matrimonio, Adán y Eva. También encontramos el primer ataque del enemigo, el primer ataque de aquel tiburón. Hermanos míos, allí se destruye el primer matrimonio. Allí se destruye la primera pareja. Hoy en día, diablo ya no está utilizando a la culebra para destruir al matrimonio. Mamita, escucha. El diablo en este tiempo ya no está utilizando a la culebra. Hoy en día está usando a la tercera persona. A la suegra, al suegro, al cuñado, a la cuñada, al primo. Por favor, no se metan a la vida de la pareja. Aleluya. Ellos son dueños de su destino. Si usted tiene amor, si usted siente de tu hijo, de tu hija, alcánzale donde que ellos están viviendo, siquiera una taza de agua. Amén. Amén. Siguiente motivo
¿Por qué más se destruye la pareja? Por celos. Esto vamos a encontrar en Proverbios capítulo 6, verso 34. Celos. Celos es el enemigo del matrimonio. Hay hombres celosos, hay mujeres también celosas. Las noticias recientes nos informan. Hace poco, estimados hermanos, una pareja de jóvenes tenían solamente 2 hijos. El varón es policía, la mujer era enfermera, trabajaba en un hospital en la ciudad de Lima. No sé si verdaderamente esta mujer, esta señora ha caído a la trampa del diablo, o yo no sé, o por suspicacia le celaba a la mujer. Primero el policía mató a sus 2 pequeños hijos y luego le mata a su esposa. Y luego, después de matarle a sus 2 hijos y a la esposa, el policía se escapa, está fugándose. En una cuadra y media se encuentra con una vecina. A la vista, todo asustado, todo triste el policía, aquel joven policía. Y había una mancha de sangre en el pantalón. Vecino, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás triste? ¿A dónde estás yendo? Miró la sangre. El policía no dijo ni sí ni no. Regresa a su cuarto. Él también se metió bala. Aquí se termina la pareja, toda la familia. Muere la esposa, muere sus 2 pequeños hijos. Él también muere. Por celos, hermanos, por celos. Estimados hermanos que me está escuchando, estimado esposo, esposa que me está escuchando, que no haya celos en tu matrimonio, en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otro enemigo, otro tiburón feroz que está destruyendo el matrimonio. Cuando un hogar no se edifica sobre la palabra, Génesis 3, 1 al 4, toda primera crisis familiar giró en torno de la palabra de Dios. Hermanos míos, aprendamos a vivir conforme la palabra de Dios, conforme el mandato de Dios. La Biblia nos dice a los maridos: maridos, amad a vuestras esposas. Aleluya. Esposas, a ustedes Dios les dice: respeta a tu marido. Aleluya. Ustedes tienen que ser sujetas a su marido. Eso dice la Biblia. Amén. Mujeres, sujetas a su marido. Respeta a tu marido. Maridos, amar a vuestras mujeres como vaso frágil. ¿Sí? Yo también en la cama le digo: pues yo te amo, yo te quiero. ¿Eso para qué vale? Si tú amas a tu esposa, las mujeres tienen múltiples trabajos. Aleluya. Ellas tienen que cocinar, ellas tienen que barrer, ellas tienen que planchar, ellas tienen que enviar a los niños a la escuela, al colegio. Múltiples trabajos, hermanos. Eso tenemos que entender, eso tenemos que comprender, varones. Es cierto que nuestro trabajo es pesado, pero un solo trabajo no es múltiple, no es bastante, hermanos queridos. Si tú amas a tu esposa, ayúdale a barrer mientras que está cocinando. Si quiere, atiende tu cama. Si quiere, barre tu casa. Jóvenes que me están escuchando, si tú quieres casarte, primero tienes que aprender a lavar los pañales. De lo contrario, renúnciate, ni pienses casarte. ¿Amén o no amén? ¿Está bien o no está bien? Gloria a Dios, hermanos míos. Así es que, otro, 1 Corintios, o 2 Corintios, gloria a Dios. ¿Qué está pasando? 2 Corintios 6:14 dice: no unáis yugo desigual. ¿Qué comprensión habrá? ¿Qué comprensión tendrá Dios con el Belial? ¿Qué comprensión habrá la luz con la tiniebla? Estimada señorita cristiana, dice la Biblia: no unáis yugo desigual. Las hijas de muchos pastores, las hijas de muchos cristianos se enamoran con jóvenes que no conocen la palabra de Dios. Tu esposo que es católico, que tu esposo que es inconverso, va a querer llevarte al baile social, que va a querer llevarte a su Santiago, a su carnaval.
mientras tú vas a querer venir a la iglesia. Ahí comienza conflicto. Ahí comienza ya conflicto, pelea, discusiones ya. El otro va a querer tomar, tú no vas a querer tomar. El otro va a querer bailar, tú no vas a querer bailar. Hay conflicto ya. Entonces la palabra de Dios es sabia. La Biblia dice, no hay yugo desigual. Amén. Si nosotros actuamos fuera de la palabra de Dios, siempre va a haber conflicto. Siempre va a haber conflicto. Estimados familiares, quizás algunos de ustedes no son cristianos. Con esto no les estoy rechazando. Está bien, bienvenido amigo, vecino. Bienvenido familiares. Para todos nosotros la palabra de Dios. Servimos a un solo Dios, creímos en un solo Dios. Los católicos no tienen otro Dios, los evangélicos no tienen otro Dios. La palabra de Dios para todos nosotros, estimados hermanos. Mientras el Espíritu Santo no mora en tu corazón, mientras el Señor Jesucristo no es primer huésped en tu casa, siempre tendrás problemas en tu hogar, siempre tendrás problemas, siempre tendrás discusiones en tu casa. La religión no cambia la vida del hombre. Papa de Roma no cambia la vida del hombre. La cárcel de Huamancaca no cambia la vida del hombre. Solamente el Espíritu Santo puede transformar la vida del hombre. Muchas madres, muchas mujeres me han dicho, pastor, ya no aguanto, ya no soporto, mi hogar se ha convertido en un infierno, mi esposo es celoso, mi esposo es borracho, pero yo digo, hay esperanza en el Evangelio, pero yo digo, hay esperanza en Jesucristo. Otras veces a la viceversa. Muchos varones me han dicho, pastor, tengo problema con mi esposa. Mi esposa es celosa, mi esposa es contestona, mi esposa es respondona. Pero yo te digo, hay esperanza en el Evangelio. Porque el Evangelio es cambio, porque el Evangelio es verídico, porque el Evangelio es transformación. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. En cierta ocasión, una profesora estaba enseñando, dijo a sus alumnos, niños, ¿quiénes conocen el infierno? Había un pequeño allí, un niño. Profesora, yo conozco el infierno. A ver, venga niño, explícanos. ¿Cuándo has entrado al infierno? ¿Cómo sabes? ¿Cómo has conocido al infierno? El niño pasa acá adelante. Mi padre llega a la medianoche borracho. Él le golpea a mi madre, nos botan de la casa y mi madre se pone a llorar diciendo, mi hogar se ha convertido en un infierno, por eso yo conozco el infierno. Santo Dios. Aleluya. Pasó 5 o 6 meses. Dijo la profesora, niños, ¿quiénes conocen el cielo? El mismo niño dijo, señorita, yo conozco el cielo. ¿Cómo? ¿Tú conoces el infierno? ¿Tú conoces el cielo? A ver, pasa, explícanos acá. Pasó aquel niño y dijo, profesora, antes cuando nosotros no éramos cristianos, no éramos evangélicos, mi padre llegaba borracho, embriagado, le golpeaba a mi madre, nos botaba de la casa y mi madre lloraba diciendo que mi hogar se ha convertido en un infierno. Mas ahora ya somos cristianos, ya somos evangélicos. Mi padre llega del trabajo y se dirige hacia mi madre, le abraza a mi madre, él le da un beso largo y le dice, tú eres el pedacito del cielo para mí. Es por eso conozco el cielo. ¡Aleluya! ¿Esto qué significa? Esto significa el Evangelio es cambio. Esto significa el Evangelio es transformación, hermanos, amigos, vecinos. Yo he sido un religioso acabado, un niño huérfano, no sé cómo así habré llegado a la casa de una monja. He crecido en la casa de una monja. He caminado mucho tiempo con el párroco, con el sacerdote, con el cardenal. Yo sé rezar vía sacra, yo sé rezar el misterio gozoso glorioso, yo sé rezar San Gregorio, yo sé rezar Santo Rosario. Cada domingo recibía la hostia, cada domingo me comulgaba, pero no había cambio en mi vida.
Había conflicto en mi hogar, mis niños gritaban, mis niños pedían auxilio cuando nosotros estábamos en guerra, en pelea. Perú con Ecuador estábamos en pelea. Palma para Cristo. Amigo vecino que me está escuchando, quizás tu vida también está igual que el mío. Quizás tu hogar también igual que el mío está. Esta oportunidad sería una oportunidad para usted. Reciba a Jesucristo. Solamente Jesucristo puede cambiar la vida de aquel varón, de tu esposo, de tu esposa. Jesucristo solamente puede cambiar el carácter de esa mujer celosa, de ese hombre celoso, el carácter de ese hombre alcohólico. Estimados hermanos, la Biblia dice: no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Estimados hermanos, seguimos viendo cuáles son los motivos para que el matrimonio esté en conflicto. Cuando el hombre no cumple con su papel de ser cabeza del hogar. Hermanos, varones que me están escuchando, nosotros somos cabezas del hogar. Aleluya. Somos jefes del hogar. Como cabeza somos responsables. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que traer el pan del día a la casa. Muchas veces he escuchado en el noticiero muchos varones dentro de los negros socavones hasta han perdido su vida. ¿Por qué? Porque son malos elementos. Por traer pan a la casa, por mantener a su esposa, a sus hijos. Si nuestra esposa anda con zapatos chuecos, es por culpa nuestra. La palabra de Dios nos dice en Génesis 3:19: comerás el pan del día con el sudor de tu rostro. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Polvo eres, al polvo volverás. Somos responsables de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero hay padres que nunca le dan una propina a sus hijos. Hay esposas, hay madres que están ahí preocupados, trabajando, luchando, preocupados por el uniforme de sus hijos, por útiles de sus hijos. Hay varones que están con su platita en el bolsillo. La esposa no sabe cuánto gana, cuánto recibes a la semana o al mes, no sé. Como a la criada le das un solcito, le das 5 soles. Con 5 soles, pobre esposa, tiene que traer carne, tiene que traer aceite, tiene que traer arroz, frío, azúcar, y pides remisión de cuenta. Sin vergüenza. Entonces tú no eres jefe del hogar. ¿Jefe de qué serás? Tú no eres cabeza del hogar. Esposas, la Biblia dice, Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia derriba con sus manos. Nosotros como padre, como cabeza del hogar, como esposo, no sé, aunque sea de cargacho, nos ponemos para traer pan a la casa. No sé, hasta podemos robar por mantener a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque falta algo en la casa. No sé cómo traemos el pan. Y ustedes, mujeres sabias, ¿qué hacen? Una olla de tallarín, una olla de cuáquer, una olla de sopa, una olla de no sé, toitito. Tremenda olla de arroz seco. Y cuando no puedes terminar arroz tallarín, ¿a quién le das? Al perro, al chancho, al Hutchinson. Hutchinson se ha vuelto tu pensionista. Ya no quiere comer pasto, está esperando tallarín. ¿Eres mujer sabia? Mídete, mamita, mide. ¿Qué cantidad come tu esposo? ¿Qué cantidad come tus hijos? Mide. Eres mujer sabia. Edifica tu casa. Tú eres la tesorera. Si tienes suficiente, gástame suficientemente. Si tienes poco, si tu marido gana poco, aprenda a medir, hermana. Eso dice la Biblia. Amén o no amén. Muchas mujeres, su esposo gana 10 soles, se lo gastan 12 soles. ¿Estará bien? ¿Cuándo piensas progresar? ¿Cuándo piensas adquirir siquiera una mesa vieja? ¿Cuándo piensas tener techo propio? Si es así, haz aulo. Tu marido gana 10 soles,
Gástate pues, 8 soles, pero 2 solcitos ahorrito. Estás juntando para algo. Amén. Esposas de los mineros, ¿aquí hay? A ver, levanten la mano. ¿Su esposo de quienes trabaja en la mina? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Disculpen, ojalá que no suceda con ustedes. Ojalá que no suceda. A muchos asientos mineros estoy llegando, a Cobresa, a Cuajone. He llegado a predicar a Andaichagua, a San Cristóbal, Alpamina, Huarón, a Tacucha. He predicado en esos asientos mineros. He visto a las mujeres. Se van a la canchita Volvito, se sientan en la esquina, se monitonan. El Señor, charla que charla, parla que parla, no sé de qué parlan. Disculpen, ojalá que no suceda con ustedes. Y para ver la hora, ¿qué hora era? 11:30. ¿Y qué hacen? ¿Qué clase de almuerzo hacen? Huevito frito con la sobra de arroz de ayer de la tarde. Pobre marido, comiendo huevito frito dentro de negros socavones. Eso está mal, mamitas. La Biblia dice, gloria al Señor, maridos, ama a tu esposa. Mujeres, respeten a su marido. Amén. Que no haya, hermanos míos, estas cosas en el matrimonio de ustedes. Seguimos viendo la palabra de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Mejores 2 que 1 para que reciban mejor paga de su trabajo. ¿De quién está hablando? ¿De qué Dios está hablando? Mejores 2 que 1 para que reciban mejor paga de su trabajo. Está hablando del santo matrimonio. Si ustedes quieren adquirirse siquiera una mesa vieja, tienen que luchar hombro a hombro. Tienen que trabajar hombro a hombro. Muchas mujeres dicen, para esto tengo mi marido, ve, que trabaje, pero se quiere que coma. Está manos cruzadas. No, mamita. Dedícate en algo. Ayúdale en algo a tu marido. Eres ayuda idónea, no eres ayuda demonia. Ayuda idónea. Si tu marido carga un saco de papa, ¿tú también vas a cargar otro saco? No. Carga, aunque sea 2 kilitos, 1 kilito, pero al lado de él, animándole, motivándole, gloria al Señor, alentándole, gloria a Dios. Aleluya. Si tu mamá ha muerto de tu esposo, papito, no llores, acá estoy tu madre, yo soy tu mamá, conmigo vas a pasar tu vida. Si tu suegro ha muerto, dígale, mamita, yo soy tu papá. Conmigo vas a pasar tu vida. ¿Es así o no es así? Marido y mujer. Comido, no comido. Vestido, no vestido. Yo no soy huancaíno. Nosotros hemos venido de nuestro pueblo natal. No tengo familiares aquí en el pueblo de Huancayo. Solamente somos con mi esposa, con mis hijos. En el momento de alegría, en el momento de tristeza nos reunimos, nos juntamos. Estimados hermanos. Amén. Seguimos viendo la palabra de Dios. Otro motivo para que el matrimonio esté completo, cuando el hombre no cumple papel de estos crisis en la familia. Gloria a Dios. Cuando la mujer no se sujeta a su esposo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, 1 al 2. Mujeres tienen que ser sujetas a sus maridos. Escuchen, mujeres. El diablo utilizó para destruir al primer matrimonio a la culebra. Como instrumento utilizó a la culebra. La culebra insistió a Eva para que coma el fruto prohibido. Señor dijo, todo el fruto que está alrededor de ustedes para que coman, pero menos el fruto que está en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto no comeréis. El día que comeréis, moriréis. Ya estaba dado el decreto. Ya estaba dado la ley. Y la culebra insiste a la Eva. Come, sírvete, es rico. Después de comer, más bien, vas a conocer cuál es el blanco, cuál es el negro. Esta mujer consultó con su marido. Preguntó a Adán. Mejor dicho, a Adán. Adán, ¿puedo comer? ¿Podemos comer o no podemos comer? Calladito se comió. Y le invitó todavía al saco largo a Adán. Y Adán saco largo también se lo comió. Y dijo Dios, ¿por qué digo saco largo? Dijo Dios, maldita la tierra por tu causa, por cuanto que obedeciste la voz
de tu mujer, maldita la tierra. Estimados hermanos, mujeres, ustedes tienen que ser sujetas a su marido. Para que compres, para que puedas hacer cualquier cosa, consulta con tu marido, conversa con tu marido. Gloria a Dios. ¿Por qué no adquirimos, papi, esta cosa? ¿O por qué no compramos? ¿Por qué no prestamos? ¿Por qué no alquilamos? No sé. Pero consulta con tu esposo. Eso se llama sujeción. Millones de matrimonios se han fracasado por falta de sujeción, hermanos. Sujeción. De ambos, respétense unos a los otros. Muchas veces los varones, yo soy jefe, yo soy cabeza del hogar. Cabeza, soy jefe, manda más. A la esposa lo tenemos como criada, como empleada. La Biblia dice, ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Como a tu propio cuerpo. Levanten la mano los varones. ¿Alguien ha dicho, mi mano no sirve, voy a cortar con arco y sierra? ¿Alguien ha dicho, mi pie no sirve, tráiganme motosierra, corten, lo ha dicho? Yo creo que no, hermanos. Ama a tu esposa como tu propia carne. Adán dijo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta se llama varona porque del varón fui tomado. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Ya voy a terminar, ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Cuando la mujer no se sujeta a su esposo. Siguiente. Cuando la pareja está lejos de la presencia de Dios. Génesis 3, 8 y 9. Cuando la pareja está lejos de la presencia de Dios. Señor Dios nuestro es primer huésped en tu sala, primer visitante en tu casa. Dios nunca ha dejado al hombre abandonado, siempre está echando menos de nosotros. Seas católica, seas evangélica, seas protestante, quien seas, Dios está visitando al hombre. Está visitando. Usted se recuerda, durante 40 años el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto. Dios no les dejó, Dios no les desamparó. Cuando ellos comían carne, les dio codornices. Cuando ellos querían comer pan, les dio un pan de maná. Cuando ellos querían tomar agua, hizo salir agua de la roca. Amén. Cuando los niños nacían, su zapatito era chiquitito. Según que iba creciendo, su zapato también seguía creciendo. Su vestidito, su ropita del recién nacido era chiquito, ya era viejo, 60 años, también estaba creciendo su ropa. Durante 40 años no se envejeció su ropa. Durante 40 años no acabó su zapato. Dios nunca les dejó. Así es que el primer visitante en nuestro matrimonio, en nuestra casa, es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo está sentado en tu sala delante de nuestro Señor, nos discutimos, peleamos, nos boxeamos. Los esposos nos hemos vuelto maurominas, divorcio, y las esposas de margaracha, y los hijos de árbitro en el medio. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá nuestro Creador? Está sentado en tu sala, en tu delante hablamos cosas, peleamos, discutimos, hermanos. Triste nuestra vida. Ya termino. Cuando la pareja está lejos de la presencia de Dios. Termino con esto. Esdras capítulo 2:64. Esdras 2:64. Tiene que haber unidad. Unidad. Dice que el matrimonio ya no es dos, el matrimonio es uno. Uno dice que es el matrimonio, dice la Biblia. Gloria a Dios. Tiene que haber unidad. Muchas veces esta unidad no hay en el matrimonio. Muchas veces no hay esta unidad en la iglesia. Muchas veces no hay esta unidad en nuestro pueblo. Ya es el año pasado, ¿no? Ya estamos en el año 2008, ¿no? 11, ¿no? El año pasado entraron a la huelga los transportistas. Una parte está en la huelga y la otra parte está en vergüenza, siguen trabajando. ¿Hay unidad? No hay unidad. Si estos que están en la huelga, ¿qué tal consiguen algo favorable? ¿Es para todos o no es para todos? Es para todos. Esta unidad falta en nuestro pueblo. Esta unidad falta en la iglesia evangélica. Esta unidad falta en el matrimonio, hermanos queridos. Amén. Amén.
A ver, todos los familiares del varón, levántense. Todos los familiares de nuestro hermano, ¿cómo te llamas, papá? Milicio Capcha. Quiero conocerles toda la familia. A ver, de la esposa de nuestra hermana, ¿cómo te llamas, mamá? Marina. Hermana Marina. Todos los familiares, Dios que les bendiga. Quizás hasta estos momentos, muchas veces, hasta nos faltamos respeto, no nos saludamos, no, por cuanto que no nos conocemos, pero por causa de nuestros hijos, de nuestras hijas, ustedes son familias ahora. A partir de la fecha son compadres, porque no pueden acercarse, darse un apretón de mano. ¿Ya, papá? Levántense los padrinos también. ¿Dónde está el padrino? Gloria a Dios, para que te abrace, pues hermano, si quieres que te abrace, siéntate así, aleluya, acérquense papá, acérquense, gloria a Dios, abrácense. A partir de la fecha somos compadres, dile, a partir de la fecha somos comadres, dile, a partir de la fecha somos familia, dile, gloria a Dios. Pónganse de ustedes también, pónganse de pie, hermana novia, párense peso, ustedes también, hermano padrino, hermano novio. Para ti, papá. Hermano, levántate tú también. Dense apretando mano, un apretón de mano. A partir de la fecha son compadres. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Quizás hay algún familiar todavía atrás, en parte atrás quizás hay todavía algún familiar, hermanos, si es que ahí puede pasar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, Dios que les bendiga. Asiento, hermanos, Dios que les bendiga. Así es que a partir de la fecha son familias ustedes. Asiento, papá, asiento, hermano. Aleluya. Hermanos, asiento, papá, asiento, hermano. Asiento. Asiento, hermano. Estimados familiares, estimados contrayentes. A ver, por favor. Ya, mamita, por favor, terminen ya. En su debido oportuno les voy a pedir, déjalo todavía los aros, déjalo ahí nomás todavía, téngalo ahí nomás todavía, ya les voy a pedir. Hermanos, en vista de que no llega el pastor quien iba a ministrar, me está autorizando el pastor local, él puede administrar, sino que él está como padrino, no puede ministrar, hermanos, y me está dando facultad. O por si acaso, por favor, hermanos diáconos, pueden dar una visita, quizás el hermano pastor Jorge está afuera, Jorge Baro, que está. A ver, en vista de que no está presente, me está dando facultad para ministrar este santo matrimonio. Amén. Escuchen, estimados hermanos, estimados contrayentes, hermanos padrinos, familiares, vecinos, amigos que nos honran con su presencia esta mañana. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios, de estos dos testigos, para solemnizar ante el Todopoderoso, en el nombre de nuestra santa religión, el contrato del matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado ante las autoridades civiles. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea. En las Sagradas Escrituras se les es honroso en todos el matrimonio y se les consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia.
El matrimonio debe contraerse con reverencia en el temor de Dios, considerando los fines para que fue ordenado, es decir, para el compañerismo, apoyo y consuelo, que marido y esposa deben tributarse recíprocamente mientras perdure la vida. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para los hijos que son herencia del Señor, sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y transmitir por el buen orden de la familia la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Esta clase de unión fue instituido por Dios con la primera pareja humana, Adán y Eva, allá en el huerto de Edén. Su fin fue proporcionar felicidad a la humanidad. Desde entonces los seres humanos han practicado, y para darle constancia la han legalizado. Puede decir que el matrimonio es el contrato legal de la unión espiritual. Amén. Por favor, termina, hermano. ¿Qué estás haciendo? Dame un papel en nombre de los esposos. Con letra clara, por favor, nombre completo. Vamos a ponernos un momento, hermanos míos, de pie. Todos los presentes, pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar un momento por esta pareja. Al principio del mensaje yo les decía, hay conflicto en el matrimonio. Yo les decía en la puerta del juzgado primera instancia, esposo con su abogado, esposa con su abogado. Eso que no suceda con esta pareja, con nuestro hermano, con nuestra hermana. Pues vamos a encomendar en las manos de Dios la vida de esta pareja. Vamos a encomendar en las manos de Dios la vida de estos contrayentes. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, Padre todopoderoso, Dios de la gloria de los cielos, amoroso Cristo, amoroso Padre, amoroso Señor, ningún gozo, ningún es perfecto si tú no lo yo solamente te ruego que lo guardes, lo protejas de todo mal, y de sabiduría y entendimiento para que entiendan lo que tú existes, Señor. Si tú eres el único Rey que nos mandas en su hogar, en las bodas de Caná de Galilea, esta mañana está con nosotros, esta mañana estás presente en el medio nuestro, Señor. Tú, Señor, tienes que conducir el destino de esta pareja. Tú tienes que conducir, Señor, el lugar de esta pareja, Padre bueno, Padre santo. En tus manos encomiendo la vida de este hermano, de esta hermana, Padre santo, Padre bueno. Tú eres nuestro dueño, nuestro amo, nuestro pastor eres, Señor, Dios de la gloria. Guíalos, condúcelos, Padre. Que no haya conflicto, que no haya pelea en el hogar de esta pareja, que haya armonía, que haya paz, que haya tranquilidad en el hogar de esta pareja, Padre, en el hogar de cada pareja, cada matrimonio, Señor mío, Dios de la gloria.